Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a realizar es revisar la pauta de la prueba 2 que realizaron el día viernes, ¿cierto? Resolver las dudas que pueden haber quedado. No nos vamos a tener tanto los detalles porque en realidad está todo bien descrito, ¿ya? Más que nada resolver sus dudas, por ahí algo que les costó un poco más, ¿ya? Y también voy a recordar lo que es el trabajo de investigación, que sería la última evaluación del curso. Ya los contenidos en sí habrían terminado hasta lo que nosotros hemos visto y evaluado en la prueba 2. Y les voy a comentar también qué va a seguir pasando con las clases, porque todavía nos quedan algunas clases. De hecho, yo creo que nos quedan como unas 2 semanas, algo por el estilo. Así que comenzamos con eso ya. Denme un momento y voy a mostrarles la pauta y la revisamos rápidamente. Y por acá. Ya. Acá tenemos la pauta. La voy a compartir. Ahora sí, pantalla 1. Yo las tengo todas cambiadas, pero eso de repente miro para un lado o para el otro. Ya. Vamos a... Ahí. Ahí la tenemos. ¿La ven bien? Voy a sacar el chat para tenerlo más a mano. Ahí. Entonces, comenzamos. La prueba, como ustedes pudieron ver, tenía 3 partes. La primera parte correspondía a diseñar un circuito digital combinacional. Aquí en específico lo voy a agrandar un poco más para que lo vean bien. Oh, bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Y ahora? Ahí sí. Sí, estas pantallas son así. Es que lo que pasa es que el tema surge porque yo las tengo intercambiadas. O sea, la que yo tengo a la izquierda es al revés de la que me muestra Zoom. Entonces siempre me equivoco. Ya, pero ahora estamos bien. Entonces, tenemos cierto que la prueba corresponde a lo siguiente. El problema de diseño, que noté que había muchas dudas respecto acá con los números. Eso es lo que nos fijamos al principio, que por ejemplo nos consultaban si es que estaban multiplicándose, y en realidad son 2 números binarios de 2 bits cada uno. Quizá eso debería haber estado escrito, sí, pero de todas maneras tratamos de aclararlo al momento de que nos hicieron las consultas. A1, A0, ¿cierto? Donde el más significativo, el dígito más significativo corresponde a la 1. Nosotros en las clases habíamos comentado que siempre el subíndice mayor me indica cuál es el dígito más significativo y el que finalmente es 0, el que es menos significativo. ¿Sí? ¿Para qué? Para no tener la duda respecto a si un número, por ejemplo, es 0,1 o 1,0. Claramente cambiaría, ¿cierto? Teníamos también un número B1, B0 y nos decían que tiene que entregar una salida F que cumpla con las siguientes condiciones. O sea, en principio nosotros vemos que tenemos 1, 2, 3 y 4 entradas. La salida va a ser únicamente una y sigue lo que nos indican acá. Va a ser 1, ¿cierto? Si es que tenemos que el número A1, A0 es mayor que el B1, B0. En realidad, A es mayor que B. Podemos ver acá lo siguiente, ¿cierto? Tenemos acá los números. Pusimos las combinaciones de entrada, partiendo desde el 0, 0, 0, 0 hasta llegar al 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Y empezamos a comparar. Claramente, voy a hacer que se vean ahí las condiciones. 0 no es mayor que 0. En este caso se cumple que de hecho tampoco el 0 es mayor que 1, ¿cierto? Pero acá sí. ¿Qué tenemos acá? De hecho no, aquí no, porque el 0 es obviamente menor que 2. Después tenemos que el 0 sigue siendo menor que 3. Y recién en este caso, que sería la combinación 0, 1, 0, 0, tendríamos que el 1 es mayor que el 0. Así que tenemos un 1 de la función, podemos seguir evaluando todos los demás casos y en realidad vamos a notar que tenemos, por ejemplo, otro 1 por acá, que sería el 1, 0. Estaríamos comparando el 2, sería mayor que el 0, así que la función daría 1. Acá el 2 es mayor que el 1. Tendríamos entonces que la función también da 1. Y en definitiva, nos dan 0 hasta que al final acá, obviamente, como tenemos un 3 para el caso de A1 a 0 en las últimas combinaciones, al compararlo con 0, con el 1 y con el 2 y con el 3, déjame ver si decía mayor o igual. Debería ser, en este caso, mayor.
Debería ser mayor solamente, así que debería en este caso no estar incluido. A ver, 3 mayor que 0. Sí, de hecho habría que corregirlo. Debería ser un 0 ahí. ¿Ya? ¿Ustedes lo hicieron así? ¿Lo hicieron considerando un 0 en esa posición? ¿Me podrían confirmar? ¿Sí? Consideran un 0, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿Alguien lo hizo con un 1 ahí? Ah, ¿el mapa está bien? Veamos. Sería la posición 1, 1. Ahí, por acá. Sería la posición 1, 1, 1, ¿cierto? Que sería el 15. Y sí, está bien, de hecho. Tienen razón, porque los unos deberían estar ¿dónde? En el 4, deberían estar en el 8, 9. 0, 1, 2, 3, en el 4, ¿cierto? Después estaría en el 8. Después del 8 viene el 9, que está ahí. 10, 11. Vamos a verlo. 10, 11. Ahí tenemos los ceros, ¿cierto? Y después vendría entonces 12, 13. Después vendría el 14, ¿cierto? Y ahí habría un 0. De hecho, déjenme revisar si que están considerados todos. Sería un grupo acá. Tendríamos un grupo acá, un grupo acá. Podríamos realizar, de hecho me parece que sí. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1. Si yo cubro ahí, ¿cierto? Después hago otro grupo acá, otro grupo ahí, para cubrir ese 0 de ahí. Y por último ese para cubrir a ese elemento, ¿cierto? Recuerden que por mucho de que me falte únicamente un 0 por cubrir, yo debería realizar el grupo más grande posible. Sí, me parece que aquí nos falta uno, ¿cierto? Nos faltaría uno ahí y nos agregaría entonces otro grupo, que sería de A4, formándolo así. ¿Ya? De todas maneras, como les digo, lo vamos a corregir. Lo vamos a corregir para después subirlo ya totalmente correcto. ¿Ya? Eso sería ahora en un rato más, a lo que termine la clase. Pero siguiendo el procedimiento, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la tabla en sí corresponde a un punto, ¿cierto? Tendríamos el mapa que esté correcto. Aquí no tendríamos en este caso 0,5. Tendríamos, por ejemplo, no sé, pondría un 0,3. ¿Ya? Y les aprovecho de transparentar también cómo es que nosotros evaluamos muchas veces estos casos. Esa es una buena pregunta, Rodrigo. ¿Cómo se va a evaluar esto? Por lo general, lo que nosotros hacemos para la tabla es fijarnos en la cantidad de dígitos que ustedes tienen correctos. También se puede hacer con los unos, no hay problema. ¿Ya? Esto está hecho con los ceros, pero se puede hacer con los unos sin inconveniente. Y les sigo comentando. Para la tabla lo que nosotros hacemos es que dividimos la cantidad de números que hay. Por ejemplo, acá tenemos un punto y decimos ya, si tienen los 8 correctos, tendrían 0,5. Si tienen, por ejemplo, no sé, casi todos correctos, le faltan 2, ahí les descontamos en base a eso, ¿ya? Siempre es proporcional a los elementos, o en este caso a las combinaciones que están correctas. ¿Se entiende? Entonces acá lo más probable es que sería 0,9, si es que tuviera, por ejemplo, ese, en vez de poner ese 0 ahí. A pesar que después está bien, en la tabla en sí no estaría correcto, ¿ya? O sea, para que directamente les caiga la mitad del puntaje en la tabla, tendrían que tener 8 cambiados, ¿cierto? 8, 1 y 0 es totalmente intercambiado. Para lo que se refiere al mapa, ¿cómo lo tomamos en cuenta? Si es que ustedes, ya sea dejaron de formar un grupo, como es el caso acá, o, por ejemplo, formaron un grupo más pequeño, supongamos que hubieran formado acá un grupo de A2, ahí lo que sería es que en realidad está menos simplificado. La simplificación, ¿dónde afectaría? Afectaría, por ejemplo, en la expresión. ¿Ya? Afectaría en el sentido que, por ejemplo, quedaría 0,2. Acá en este caso el mapa está correctamente ubicado cada uno de los ceros, pero le faltó un grupo. Ahí podría ser un 0,3, 0,4, si ya más o menos depende del criterio, ¿ya? Pero más o menos esa es la idea. Y luego que se pide también que ustedes dejen expresada la función, desarrollen el procedimiento. Fíjense que acá está hecho tal cual como lo habíamos visto aquí, que quizás faltó ponerle 2 veces las negaciones, pero me parece que acá le agregaron después en el circuito. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se distribuye el puntaje? Y finalmente eso es lo que me interesa que les quede claro hoy día. Porque yo después le voy a agregar a esto, además de corregir ese detalle, le voy a agregar la solución si es que se trabaja con los unos. ¿Sí? Por eso les comento, porque nosotros por lo general no somos de decir, ya, mira, está bueno o está malo, ¿no? Porque en realidad es diferente el hecho de que supongamos que alguien dejara todo esto en blanco. Imagínense ustedes ese caso. O alguien que, por ejemplo, se equivocara acá y no sé, por algún motivo confundiera los unos con los ceros.
Y claro, no podría decir, ambos están incorrectos. En realidad, en muchos otros cursos quizás se podría decir que no le corresponde el puntaje. Sin embargo, si me preguntan a mí, yo siento que la persona que desarrolla el procedimiento, por mucho que comete un error donde quizás le faltó un cero, le faltó un grupo, demuestra que entiende el procedimiento. Y claro, obviamente debería aplicarse un descuento a algún punto en específico, no va a tener, por ejemplo, los 2,5 puntos, pero podría sin ningún problema tener 2, algo, quizás 1,8, ahí dependerá obviamente de dónde están los errores. ¿Ya? Pero no es de plano cero, así que para que alguien tenga cero directamente tendría que no haber puesto nada. ¿Sí? Así que como les digo, vamos a corregir eso. Después de esto, lo que se hace es representar nuestro circuito, ¿cierto? Usando las puertas lógicas que nosotros ya vimos. Acá, como les digo, nosotros por lo general la agrupamos 2 veces, pero ahí vamos a agregarla. Cuando lo corrija voy a agregar lo demás, ¿ya? ¿Se entiende la dinámica más o menos para poder resolver este problema y cómo se va a evaluar? ¿A alguien le costó ver cómo trabajar con los números? Porque yo sé que a varios, ¿cierto? La pregunta debería ser, ¿alguien así como que lo vio y lo entendió directamente? En el caso me preguntaba Rodrigo, ¿en qué cambiaría si se toma un grupo de A2 y no de A4? En realidad afectaría súper poquito. Yo creo que, personalmente yo le pondría, por ejemplo, no sé, un 0,2 ahí, en el tema de la expresión. Y los demás no, o sea, estaría los puntajes completos. O sea, en este caso sería, del puntaje total, habría quedado como en un 2,3 más o menos. Puntos de este problema, más o menos. Obviamente ahí afecta el criterio, pero más que nada esa es la dinámica. ¿Sí? ¿Dudas respecto a este problema? Como les digo, lo vamos a corregir y agregar también la solución con los unos. Ya. Entonces, yo noté que a este les tomó bastante tiempo, ¿no? Si me preguntan a mí, yo entiendo que la dificultad está en esta parte, en el comprender cómo está, más o menos, cómo hay que diseñarlos, cuántas son las entradas, cómo trabajan y se relacionan las entradas, ¿cierto? Pero el procedimiento en sí después debería ser bien sistemático. Claro. Sí, para al agrupar dos pasa así. Porque ustedes pueden ver, yo creo que en los mismos ejercicios que han resuelto, que si yo formo grupos más grandes me quedan términos más reducidos, entonces mucho más simple después de implementar. Esa es la ventaja de simplificar. Ya. Y aquí, ¿qué tenemos? La parte 2. No dicen nada, pero dice 2. Ya. ¿Qué ventajas tiene un PLC con respecto a un sistema de control basado en relés? Y aquí, obviamente, nosotros pusimos todas. En particular, la idea es que ustedes mencionen, ya sea en una sola respuesta a todo combinado, pero que al menos que se note que están los puntos más relevantes. ¿Cuáles serían los puntos más relevantes? Son primero que respecto a los sistemas basados en relé, lo que hacemos con los PLC es más simple en el sentido de que cualquier cambio que yo quiero realizar, simplemente lo hago cambiando el programa. ¿Ya? Entonces la idea es esa, que son mucho más fáciles de modificar las especificaciones de diseño. ¿Sí? O sea, lo pueden escribir como ustedes quieran. Ahí obviamente, si se entiende esa idea, está bien ese primer punto, por decirlo así. El segundo punto que debería estar en su respuesta es los PLC tienen tiempo de respuesta más bajos que un sistema de relé. También podrían incluirlo. ¿Ya? Yo en lo particular siento que este es menos importante, pero es una de las características. Así que si alguien la comenta, obviamente está correcto. Esta sí también es importante. Los PLC son capaces de comunicarse con otros PLC. O sea, tienen capacidades de comunicación. ¿Sí? La pregunta más resumida que podría tener incluso el puntaje completo sería esa. Es decir, los PLCs, al momento de hacer una modificación, en el caso de los PLCs, basta únicamente modificar el programa. Son relativamente rápidos, trabajan en procesos que son, o que en realidad que cualquier cambio dura muy poco tiempo, y tienen capacidades de comunicación. ¿Ya? Esto obviamente no es absoluto, depende también de cómo ustedes lo hayan descrito, pero en esencia es eso. ¿Sí? ¿Queda clara esa pregunta? Me pueden decir que sí, que no. Ya, muy bien. Entonces, luego, la segunda pregunta. Nosotros la mencionamos varias veces, ¿se acuerdan? Cuando yo les hablaba acerca de cómo obtiene un PLC la información del sistema y cómo interactúa o modifica el estado de este. ¿Ya? Recuerden que yo les decía que el PLC es un dispositivo que es capaz de leer la información del sistema. El sistema puede ser un sistema de control de temperatura,
de motores, lo que nosotros tengamos. Y él lo hace por medio de sus entradas, ¿cierto? O sensores, que en realidad los sensores de hecho se conectan a las mismas entradas del PLC, y eso me permite conocer temperatura, presión, si es que, por ejemplo, un usuario quiere que se produzca algún funcionamiento del sistema, supongamos incluso lo que son los ascensores. Los sistemas de ascensores también reconocen su entorno en base a sus entradas. ¿Cuáles serían sus entradas? Tienen varias, por ejemplo. Pueden tener los botones mismos, donde nosotros vamos y presionamos, indicando que queremos subir, queremos bajar, ¿cierto? Queremos abrir la puerta. Pueden tener también sensores para detectar si es que hay gente que está dentro del ascensor. Pueden decir, mira, si es que el peso que tenemos en el ascensor es superior a un determinado rango, no vamos a funcionar, vamos a encender una alarma, ¿sí? Así que también tienen esa información. Podría tener también sensores de temperatura, sensores de humo, para detectar si es que hay un incendio, ¿me entienden? ¿Y cómo son capaces de actuar sobre el sistema? Por medio de sus actuadores, o los actuadores que están conectados a él, que pueden ser motores, calentadores, luces, alarmas, todo aquello que permita modificar el estado del sistema. Eso sería, en definitiva, lo que ocurre con esta pregunta B. Y por último, el ciclo de escaneo del PLC, que lo mencionamos varias veces, ¿cierto? Yo les comenté que era una posible pregunta de prueba, así que quien vio la clase yo creo que debería haberlo respondido. Lo respondieron, ¿cierto? Lo que me refiero al problema o a la pregunta C, donde se pedía qué es lo que era el ciclo de escaneo en PLC. ¿O alguien no lo puso? Porque si estuvieron en la clase, o si la vieron más que bien, porque más bien porque no es que estuvieron físicamente. Muy bien. Si me preguntan a mí, las preguntas eran como bien directas, bien directas me refiero. O sea, eran como en base a lo que se revisó en las clases, teóricas, ¿cierto? ¿Qué teníamos para el caso del ciclo de escaneo en PLC? Primero, lo que hace es leer el estado de sus entradas, luego ejecuta el programa, realiza, por ejemplo, algunas tareas de diagnóstico, de comunicación con otros PLC para intercambiar información respecto a las entradas, y finalmente lo que hace es actualizar el estado de las salidas. Y vuelve a escanear nuevamente, ¿cierto? Partiendo desde el análisis de las entradas, correr el programa, comunicarse, tareas de diagnóstico y actualizar las salidas. Y así está cíclicamente. Si lo pusiste, te aprendiste el dibujito. Eso es bueno, muy bueno. Es bien práctico para recordarlo. Dime, Matías. ¿Qué eran los actuadores? En realidad los actuadores son dispositivos que, en este caso, permiten modificar el estado del sistema. Pueden ser motores, pueden ser alarmas, luces, pueden ser calentadores, ¿ya? Cualquier dispositivo que me permita hacer eso. Válvulas de control, ¿sí? Por ejemplo, las válvulas para controlar, claro, salidas, exactamente. Lo que pasa es que salida por sí no me dice tanto, porque salida puede ser cualquier cosa que dé como resultado, no sé, una operación, ¿cierto? Pero modificará el estado del sistema. No sabemos, ¿cierto? Podrían ser resultados, datos que quedan guardados en memoria. Eso podría ser, ¿cierto?, una salida. Y con actuadores nosotros somos más explícitos porque decimos que son elementos que son capaces de actuar sobre lo que ocurre, ¿cierto? A ver, me dices respecto a si es que los flip-flop con las entradas sincrónicas hacen estas modificaciones. Lo que ocurre es lo siguiente, que los flip-flop en sí son elementos, yo podría decir, de más bajo nivel, por decirlo así. Son elementos, y por nivel no me refiero a que son, no sé, de menor clase, no, sino que son elementos que están más dentro de lo que serían los circuitos digitales. Y lo que pasa es que con los circuitos digitales se conforman PLC. Eso quiere decir que en realidad dentro del PLC hay un montón de flip-flop y que se podrían ocupar, por ejemplo, para guardar información en memoria y cosas por el estilo. ¿Sí? Así que en definitiva, respondiendo a lo que tú me comentas, se podría decir que sí. Se podría decir que muchas de estas modificaciones a bajo nivel son generadas por medio de, finalmente, entradas sincrónicas que tengan estos flip-flops, pero que están dentro del PLC. ¿Sí? Porque el PLC tiene memoria, como nosotros vimos, ¿cierto? Tiene un procesador y el procesador hace comparaciones lógicas, hace operatoria también. ¿Ya? Todo eso lo hace. Y de hecho, si fuéramos más hacia abajo, como les decía yo, los mismos flip-flops están formados con puertas lógicas, ¿ya?
Y ahí podríamos seguir hilando hacia abajo mucho más. Pues podríamos decir que ya, y las puertas lógicas están formadas con transistores. Y los transistores ya son un elemento electrónico que nosotros no vemos en el curso, pero son mucho más abajo. Ya. Entonces ahí tenemos las respuestas. Por lo general, no tiene que ser obviamente textual, pero la idea es que estén los puntos clave, así como nosotros lo evaluamos. Y obviamente hay siempre una componente, podríamos decir, subjetiva, porque yo podría decir, no, yo creo que está así, pero mira, ya un 0,4 de 0,5. Tampoco es así como absoluto, a menos que alguien escriba algo totalmente diferente, ya que digamos, no, son 0 puntos, ya que está como muy fuera de lo que se espera, ¿cierto? Por lo general, si está relativamente cerca, mencionan los puntos clave, de otra manera incluso, tienen el puntaje, ¿ya? Y ahora pasamos al problema de PLC, de flip-flop. Donde en realidad una duda que había era porque yo me equivoqué al tipear acá. Lo tipeé y le puse 0. Porque por la costumbre generalmente uso Q1, Q0 y después tenía el dibujo y estos dibujos yo los modifico. ¿Ya? Los modifico, los arreglo. ¿Se fijan? Y en el dibujo tenía el 2. Entonces ahí me olvidé de actualizarle el valor. ¿Ya? Pero en sí, como les comentábamos nosotros en la misma prueba, la única diferencia que había o en realidad lo único que había que tener en cuenta es que donde yo puse 0 acá, por ejemplo Q0, Z0, es simplemente el 2, el de acá. Q2 y Z2. Esa es toda la diferencia. Lo demás es exactamente como está. ¿A alguien se le complicó o se le intercambiaron, por ejemplo, los dígitos? No sé, porque de repente alguien podría decir, en realidad, cambiarlo, decir que este es el Q2 y ese es el Q1. Podría pasar, por eso les pregunto. Mientras yo enciendo la luz porque como que se está empezando a bajar mucho. Si ahora se hace de noche como a las 5 y algo, ¿no? Casi a las 6. Empieza ya a caer el día. No te diste cuenta hasta que lo necesitaste. Que de repente salía el Q0 y era un Q2. Sí, de todas maneras nosotros igual les comentamos ahí la prueba. Lo podríamos haber modificado, pero lo que no considero yo una buena práctica que, por ejemplo, yo publico la prueba que está siendo sincrónicamente, ¿cierto?, resuelta por ustedes, lo actualizamos y pedirle a ustedes que lo vuelvan a descargar y cosas por el estilo, porque alguien podría no verlo. Entonces preferí, ya sea las dudas que ustedes nos manifestaban y también dejarlo, por ejemplo, directamente ahí compartido en pantalla, que simplemente había que considerar que el Q0 era Q2 y que el Z0 era el Z2. Así que espero que a nadie le haya representado mayor inconveniente, ¿ya? Entonces, ¿qué había que hacer acá? Pasando ya a la resolución del problema mismo. Como pueden darse cuenta, este problema en sí, si me preguntan a mí, tiene un menor nivel que algunos que nosotros vimos en clase. ¿Por qué? Porque en clase muchas veces teníamos acá puertas XOR o puertas XNOR, que esas puertas generalmente me implican que yo tenga que estar evaluando intervalo por intervalo, lo cual es mucho más lento. Entonces, dado que igual tienen menos tiempo, preferimos cambiar acá las puertas por puertas OR y por puertas AND, dado que son mucho más rápidos de evaluar, porque yo me puedo centrar ya sea en los ceros o en los unos, y es más rápido. Espero que lo hayan hecho así, como lo voy a mostrar yo ahora, ¿ya? Entonces, partimos con este flip-flop, y algo importante es evaluar lo que pasa acá. Si recuerdo bien, nosotros hicimos un ejercicio de este estilo. ¿Se acuerdan? Donde teníamos, por ejemplo, una entrada J1, que sería la entrada de este flip-flop, y un tipo JK. Vemos que está conectada a una puerta XOR. Tenemos que en su entrada está la X y está un 0 lógico, obviamente. Y lo que hay que hacer acá, para que sea mucho más simple, es evaluar. Decir, por ejemplo, X suma exclusiva con 0. Yo esto lo descompongo usando la función que es la real que finalmente implementa esta puerta a la XOR, que sería X negados, el primer término negado, por el segundo sin negar, como lo tienen ahí, más el primero sin negar por el segundo negado. Como pueden ver, acá 0 por lo que sea me va a dar 0, por eso nos queda directo. Y acá nos queda X por 0 negado, que sería 1, así que en definitiva va a ser 0 más X por 1, vale decir X. Y con eso nos ahorramos de estar evaluando de otras maneras que podrían ser más complejas. Partimos entonces acá diciendo que J1 va a ser igual a X. Tenemos, ¿cierto?, el valor de K1 que nos dicen que está fijo en 1.
Y con eso ya tenemos las entradas listas, ¿cierto? Ahora lo que nos queda ver es si es que se activa en algún momento, ¿cierto? Nuestras entradas sincrónicas y la señal con que se sincroniza. Podemos ver que aquí la señal de sincronismo es precisamente la misma, es el clock que aparece acá, ¿cierto? CLK. Y por la imagen vemos que esta es una señal, en realidad, o se sincroniza con la señal que corresponde al flanco de subida, ¿cierto? O canto de subida, que les digo también muchas veces yo. ¿Qué quiere decir eso en definitiva? Que vamos a tener algo así, miren. Vamos a tener algo de este estilo, donde vamos a, ahí, ¿cierto? Sincronizarnos con ese flanco, con el cambio de 0 a 1. Y para todos los que están acá. Así que la idea es marcarlos todos hacia abajo, ¿cierto? Marcarlos todos y después empezar a obtener nuestra señal. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer también es fijarnos si es que se activa o no el clear y el preset. Yo les pregunto a ustedes, ¿se activaba el clear en este flip-flop, en el flip-flop 1? Repito la pregunta, ¿se activaba el clear? Porque si a alguien se le activó el clear, estamos ahí, estamos complicados. Ya, no se activaba, ¿cierto? Porque estaba fijo en 1. Y son activos en nivel bajo. Eso quiere decir que para que se activen tiene que aparecer un 0 ahí. Y como está fijo en 1, no se activa nunca en este caso. Sin embargo, el preset sí podría activarse. Como ustedes pueden ver, está conectado a una variable llamada W, que podría si tomar, por ejemplo, o si tomara, perdón, valores 0, activar nuestro preset. Y por tanto, el preset produciría su efecto. Recuerden que el efecto del preset y del clear no cambian. Ellos siempre hacen lo mismo. Al momento que se activan, el preset lleva 1 al Q, y en el caso que se activa el clear, me lleva a 0. ¿Qué es lo que cambia? Que yo sé que de repente se podría complicar o al momento cuando uno está empezando a ver esto, es el cómo se activa, ¿cierto? Y como ustedes bien me dijeron, al ser activos en nivel bajo, y yo lo sé por esa burbuja y esa barra, ellos se activan con un 0. Si no tuvieran esa barra y esa burbuja, se activarían con un 1, pero su efecto no cambiaría, ¿ya? Entonces, vemos que con el W está conectado al preset, así que se puede activar, y nos fijamos si es que se activa en algún momento. Vemos acá, ¿cierto? Que el W tiene un 0 acá y un 0 acá. Yo lo marqué en rojo, en realidad lo había escrito primero como con esa especie de, no sé, una sinusoide, algo así. Lo había rayado un poco para que se notara que era la activación del preset, ¿cierto? Después lo marqué con rojo como corresponde. Y partimos con el Q1, ¿cierto? El Q1 nos fijamos entonces en su condición inicial. Condición inicial del Q1 es 0. Así que partimos en 0. Nos fijamos también, ¿cierto?, que el preset se va a activar debido a que está conectado el W en el preset de nuestro flip-flop 1 en estos intervalos. Ese intervalo rojo y ese de acá. Ese de acá, perdón. Luego, ¿qué más pasa? Fíjense que tenemos la señal de sincronismo ya marcada, ¿cierto? Está en esa línea segmentada que espero que ustedes la vean bien. Y los cambios debido a las entradas sincrónicas, vale decir, el J y el K, que ya conocemos, ¿cierto? Solamente podrían ocurrir en esos puntos. Acá, acá, ¿cierto? Bueno, en teoría acá, ¿cierto? Y así en todos los demás. Sin embargo, como el preset está activo justamente sobre esa señal, como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Esta se pierde, aquí no se analiza nada. Predomina siempre las entradas asincrónicas, ya sea el preset o el clear, por sobre la sincrónica. Así que, como se perdió, y los cambios debido a la entrada sincrónica solamente podían ocurrir en esos intervalos, aquí esto va a seguir siendo 1. Se va a mantener ese valor. No puede haber un cambio, ¿cierto? ¿Cuándo podría haber un cambio? Recién acá. Porque recién ahí se encuentra libre ya de la aplicación del preset. Lo mismo ocurre en este caso, como pueden ver. El preset estuvo activo en este intervalo y por mucho que se liberó el preset, aún así todavía no pueden haber cambios, ¿cierto? Se mantiene y recién acá podría haber un cambio en esa señal de sincronismo que sería ese flanco de subida. ¿Sí? Así que con eso ya listo y claro, podemos partir. Decimos que partíamos en 0, analizábamos justo antes. ¿Cuánto vale el J y el K? El J vale 0, ¿cierto? Y el K valía 1. Nosotros habíamos visto que esa es la condición de reset, ¿cierto? Es la que me lleva a 0, pero en este caso, como ya estamos en 0, no va a producir ningún cambio. Así que nos vamos a 0, ¿cierto? Y se mantiene así. Después de eso, teníamos, ¿cierto?, que justo antes el J1 valía 1 y además el K1 valía 1. Esa es la condición para el caso del flip-flop JK de inversión, ¿cierto? Recuerden, cuando es 1-1, se invierte. Por tanto, pasamos de un 0 a un 1 y eso se iba a mantener sin ningún problema. Se activó el preset, pero como ya estábamos en 1, no produjo ningún cambio, más allá de hacernos perder
esa señal de sincronismo, ¿cierto? Porque podría haberse generado algún cambio. En teoría, podría haber habido algún cambio ahí. Pero nosotros lo perdimos, se mantuvo en 1, eso ya lo teníamos marcado. Después nos fijamos acá, en este flanco de subida. ¿Cuánto vale el J1? Vemos que vale 1, el K1 está fijo en 1, de hecho. Como tenemos la combinación 1-1, se invierte, pasa de 1 a 0 y se mantiene en 0 así hasta al menos el siguiente flanco de subida. Analizamos, justo antes vale 1. Recuerden que nosotros en las clases habíamos visto eso, ¿cierto? Que el valor se toma siempre justo antes, si está la transición acá, porque es lo que más se acerca al valor real que va a tener esa señal, al menos en ese intervalo. Así que íbamos acá, ¿cierto? Valía 1, 1, se invierte, se mantiene así hasta al menos el siguiente flanco de subida. Nuevamente tenemos 1, 1, se va a invertir, se iba a mantener en 0 acá sin ningún inconveniente, pero se activó el preset, ¿cierto? Por eso es que nosotros lo vemos antes. Porque se imaginan que esto yo lo analizara, ya tendría el circuito resuelto, o perdón, la señal resuelta, y después me fijo, ah, pero mira, se activó el preset, así que cambia todo. Sería poco práctico. Por eso es que nosotros lo marcamos antes siempre. Así que aquí también perdimos, ¿cierto?, una señal de sincronismo. No evaluamos ahí qué pasaba con las entradas, pero aquí sí, ¿cierto? Evaluamos, teníamos 1, 1, por tanto se produce la inversión y se queda en 0 ahora, ¿cierto? Vemos también acá en esta señal de sincronismo, que sería ese flanco de subida, que la señal era 0, 1. Por tanto, ese es el reset. Bueno, ya estábamos en 0, así que no cambió nada, siguió en 0. Esa la tuvieron buena, les quedó así. Si es que se acuerdan, porque una vez no se acuerdan, pero... ¿Profe? Sí, dime. Si, por ejemplo, tuve como solo uno de los flancos de subida malo, o sea, uno de los intervalos entre dos flancos de subida, lo ¿Ya? tuve distinto, si pierde todo el puntaje o igual hay como puntaje, porque las demás las tengo todas igual. Ya, mira, Pero- les comento, esa es una buena pregunta. ¿Sí? ¿Otra pregunta? no, no, que tengo como solo un flanco nomás, como Ah, solo un ya. flanco de subida Mira, malo. le aprovecho de comentar eso. Nosotros ponemos estos puntajes siempre asociados a lo que se pide. Por ejemplo, para Q1 tenemos 0,5 décimas, para Q2, para Z1 y Z2. ¿Cómo lo evaluamos? Nosotros nos fijamos si es que, por ejemplo, en todo este intervalo, ¿qué tanto se acerca su señal con la señal que debería ser? Por ejemplo, pensemos que el error que cometiéramos implica, por ejemplo, que perdemos esta, no sé, pensemos que perdemos este y tenemos en 0. Yo ahí diría, ya, eso para mí podría ser un 0,3 o un 0,4. En realidad, yo le aplicaría un 0,3 en particular. Supongamos que el cambio es leve. Por ejemplo, acá por un momento nos baja a 0, o en realidad supongamos que perdimos ese intervalo de ahí, o acá nos quedó fijo en 1. Ahí yo podría decir 0,4, pero más o menos esa es la idea. Si es que fueran, Profe, ¿sí? Más errores, ahí podría ser 0,3 o 0,2. ¿y qué Dime. pasa, por ejemplo, cuando hay un error de arrastre? Porque si yo, por ejemplo, me equivoco en la Q1, ¿Sí? ya me puedo equivocar ahí y puedo quizás como en todas las que tengo ir ¿Mm? como, o sea, estar equivocado, pero estar como bien en respecto a la anterior, po. Claro, te Me entiendo. traje como el error de la Q1 y todas las Ya. en base a eso hice todo el resto mal. Claro. Muy buena pregunta. De hecho, eso lo hacemos de la siguiente manera. Si es que hay un error de arrastre, supongamos que, no sé, yo de repente he visto que ponen, si se sincronizaba, por ejemplo, nuestro flip-flop con las señales del flanco de subida, a veces ponen acá que se sincronizan con el flanco de bajada. Y en sí estaría bueno para ese problema. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos mitad del puntaje y decimos si es que está correcto o no en base a eso. Por tanto, para el caso que tú me comentas, evaluaríamos acá normal, como yo estaba comentando, y después si que hay un error que produjo errores hacia abajo, lo que optarían sería en este caso a un 0,3 como máximo. Si es que está correcto respecto a eso. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Sí? Ese es el criterio que aplicamos. Ahí obviamente se puede discutir si es que será justo o no, pero en realidad tiene que pensar que siempre cuando nosotros estamos resolviendo un problema, en sí, si yo cambio, por ejemplo, algo que hace finalmente que me dé otra solución, se podría decir fácilmente que está todo incorrecto, ¿cierto? Pero yo personalmente no comparto que esté todo incorrecto. Yo siento de que se demuestra que ustedes entienden el procedimiento y cometieron un error. Entonces eso inevitablemente conlleva también un descuento, ¿sí? El tema es cuánto. Y ahí obviamente ustedes siempre tienen la opción en la revisión que nosotros hacemos de las pruebas. Bueno, ahora va a tener que ser virtual. También va a estar una vez que le entreguemos las notas. De decir, mire, profesor, usted me puso 0,3. Yo considero que quería hacer un 0,4. O incluso considero que quería hacer 0,5. Y ahí nosotros argumentamos y en base a eso vemos si es que corresponde o no. ¿Ya? Pero ese es el criterio y por eso es que me interesa a mí transparentarlo, para que ustedes entiendan el por qué se asignan esos puntajes. ¿Sí?
Finalmente, la idea es que no es que sea algo así como, no, es que es 0,2 porque es 0,2. Y no me pregunten por qué, no sería el objetivo, ¿ya? El objetivo es que ustedes entiendan el por qué y cuál es la lógica que nosotros seguimos para evaluar de esa manera, porque de hecho no es fácil así tomar en cuenta esas cosas, porque de repente, claro, podría haber un pequeño error que genere efectos mucho más graves, ¿cierto? O sea, en este caso, no, más allá de que esté mal el problema, no pasa nada, ¿cierto? Pero hay que tenerlo en cuenta. Y yo, como les digo, no siento que el hecho de que equivocarse en algo me genere obviamente un error implique que se tenga que perder todo el puntaje. No me parece a mí lo más apropiado. La única forma que hayan perdido el puntaje es que de plano no haya puesto nada, esté en blanco. ¿Sí? ¿Alguna duda adicional respecto a esto que estoy comentando? ¿Ya? ¿La pueden escribir también? Porque estoy viendo el chat. Ya. Bueno, si es que no hubieran dudas respecto a eso, seguimos revisando. Ya les voy a comentar. Ya tenemos la Q1, ¿cierto? Habíamos llegado que daba 0. Después de eso, hay que obtener el T2. Que el T2, acá hay una puerta AND. Yo les había comentado en las clases que para el caso de las puertas AND, lo más simple para evaluar finalmente su salida es fijarnos en los ceros. Porque yo sé que basta que aparezca un 0 en alguna de sus entradas para que inmediatamente su salida sea 0. ¿Sí? Así que, por ejemplo, decimos, vamos a buscar los ceros del Q1 y los ceros del X. Y así lo empezamos a marcar. Lo empezamos a marcar así. Tenemos, por ejemplo, de hecho, lo voy a copiar por acá, para que así lo podamos editar un poco más así, de una forma más real. Vamos a copiarlo por acá. Al menos eso. Y por acá. Oh, me vieron el dibujito que estaba haciendo. ¿Cómo lo encuentran? Vamos a correrlo por acá. Oh, no me deja mover más allá. Parece que lo dibujé muy grande. Vamos a crear otro. No sé si se dieron cuenta, yo creo que sí, ¿eh? Pero a lo largo de este semestre estuvimos probando bastantes herramientas, algunas mejores que otras, hasta Excel ocupamos, ¿cierto? Y creo que he encontrado una herramienta que me ha gustado bastante. Se las recomiendo si es que en algún momento ustedes quisieran, no sé, mostrar algo en una videoconferencia, que es en este caso Whiteboard. Funciona bastante bien. Y voy a desconectar por acá para que lo vayamos revisando ya. Por acá. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué les decía yo? Les decía que teníamos lo siguiente. Ahí aparecí. Teníamos lo siguiente, ¿cierto? Que podíamos nosotros evaluar, supongamos para el caso del T2 que está acá, podíamos evaluar los ceros del Q1, ¿cierto? Que lo tenemos ahí. Lo vamos a poner en verde. Y además los ceros del X, que lo vamos a poner en otro color, lo vamos a poner en morado. Ahí. ¿Sí? Entonces nos iba quedando de esta manera. Nos quedaba así. Supongamos los ceros del Q1, los ponía acá, ¿cierto? Después tengo ese otro cero de acá arriba. Estoy marcando exclusivamente los ceros del Q1. Ahí, ¿cierto? Y ese último, que de hecho llega hasta el final. Después me fijaba yo en los ceros que corresponden al X, ¿cierto? Que son estos de acá. Miren, los voy a marcar para que ustedes los vean. Bueno, ese de acá, ¿cierto? Tenemos ese otro de ahí. Y dos más. Y los marcaba yo acá abajo, ¿cierto? Y veía entonces que acá tenía entonces un 0, después tenía otro 0 acá en este intervalo, tenía otro por acá, y bueno, este ya estaba, ¿cierto? Así que no es necesario marcar el último. Y en definitiva, ¿qué pasaba con las demás señales? O con los demás intervalos, simplemente iba a estar en 1, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Me quedo con un lápiz más delgado, pero lo vamos a poner ahí. ¿Sí? ¿Así lo hicieron ustedes? ¿O lo hicieron diferente? ¿Lo evaluaron por intervalo? De hecho, no voy a dibujar ese porque me quedo muy chueco. Ah, tú dices respecto a Whiteboard, ¿cierto? Ah, pero es que hay un truco con el cual se puede hacer.
se pueden generar los PDFs, pero yo uso otro software. Disculpen que me vaya el tema, pero ocupo un software llamado Affinity Designer, que es parecido a Illustrator. Entonces uno puede importar esto en un archivo SVG, que lo que te genera es como una imagen vectorial. Y eso se manda al software vectorial y uno hace lo que quiera ahí. Y puede imprimir los PDF y todo. Así como lo estoy haciendo ahora. Bueno, lo tuve que aprender ahora. Ya. Y volviendo, les decía entonces que el T2, ¿cierto? Que nosotros tenemos acá, estaría listo y nos sirve para poder evaluar lo que va a pasar en definitiva con nuestro Q2. Así que nos vamos por acá. Déjenme buscar donde dejé. Ahí está. ¿Cierto? Teníamos el T2 listo. El T2. Y ya que tenemos eso listo, tenemos también que se sincroniza este flip-flop con el reloj. Por los flancos de subida en específico, el preset no se puede activar, sin embargo el clear sí se puede activar, dado que está conectado también a esa W. Así que con W, con la señal de sincronismo, ¿cierto? Y el T, podemos obtener sin ningún inconveniente el Q2. Así que eso vamos a hacer. Vamos a hacer acá. Y entonces, lo voy a dibujar acá rápidamente para que ustedes se vayan ubicando. Teníamos, ¿cierto?, que el Q2 partía en 1, según lo que nos indicaba la condición inicial, ¿cierto? Tenemos marcadas las señales de sincronismo también. No se ve tanto ahora, pero está por ahí. Y nos fijamos en la activación, en este caso, del clear, ¿cierto? Debido a estas señales que tenemos acá. Miren, aquí las voy a marcar yo. SW, lo vuelvo a poner en rojo, que se va a finalmente reflejar acá, en esto que estoy marcando, ¿cierto? Son activaciones del clear que por tanto nos llevan a 0. Así estamos listos para comenzar. Decimos entonces, justo antes, ¿cierto? En este caso, de nuestra señal de sincronismo, vale 0 el T. Y recuerden, sí, que para el caso del T, disculpen que lo escriba así, pero cumple. Si teníamos, ¿cierto?, que el T valía 0, nos quedaba que se mantenía el estado. Si el T valía 1, se invertía. Vale decir, si estaba en 0 pasaba a 1 y si estaba en 1 pasaba a 0. Como acá está en 0 el T, justo antes, se va a mantener entonces tal como está, en este caso en 1, hasta al menos el siguiente flanco de subida. Justo antes de este vale 0, así que nuevamente se mantiene, pero acá se activó el clear, como ustedes pueden ver, porque ya lo habíamos marcado, ¿cierto? Así que se fue a 0, y esto se va a mantener así. Fíjense que también perdimos una señal de sincronismo hasta el siguiente flanco de subida, ¿cierto? Y analizamos, y justo antes el T vale 1, por tanto va a subir, se va a mantener en 1 en este caso hasta al menos el siguiente flanco. Nos fijamos en cuánto vale el T2 justo antes y vemos que vale 0, por tanto se mantiene. Así hasta al menos el siguiente flanco de subida. Acá analizamos, justo antes vale 1, por tanto se va a invertir y se va a mantener en 0. Se activó el clear, pero como pueden ver no produjo ningún cambio, ningún efecto, ¿cierto? Así que ahí nos quedó, en este caso. Y habíamos visto que se mantenía también, tal como en el caso anterior, donde se mantenían, ¿cierto?, en 1, después de la activación del preset. Acá también se mantenía después de la activación del clear. Y recién ahí nosotros podíamos ver entonces qué ocurría. Como pueden notar, el efecto que produjo esa señal de sincronismo, perdón, esa activación del clear, fue perder una señal de sincronismo, que es la que está acá, miren. Esta aquí va por acá. Esa aquí va, no, perdón, esta de acá. Ahí sí, ¿cierto? Esa la perdimos y siguió siendo 0. Recién entonces nos fijamos acá, que justo antes valía 1, ese pequeño intervalo en el cual estaba en 1 era importante, ¿cierto? Porque nos hace finalmente que se produzca esta inversión. Se invierte y pasa a 1. ¿Sí? Y ahí nos queda después tal cual. ¿Qué ocurrió acá? Teníamos, ¿cierto?, en ese intervalo, que yo me estaba saltando el intervalo, así que lo vamos a poner igual. Ahí se mantenía hasta acá en 1, y recién acá analizábamos, ¿cierto?, el T, que valía 0, y ahí sí se mantiene. ¿Ya? Ahí sí. ¿Sí? ¿Les quedó así el Q2? ¿O les quedó diferente? ¿Sí? Así, muy bien, entonces. Ya, entonces la última parte debería ser relativamente rápida, así que hasta ahí llegaron bien, porque, como les comentaba, tenemos acá que son puertas OR y tenemos puertas AND. Entonces yo voy a evaluar simplemente los ceros y los unos, y lo puedo hacer tal cual. Miren, fíjense acá. Yo lo voy a copiar para acá. De hecho, voy a copiar lo que tengo ahí. No, de hecho lo puedo hacer sin ningún problema. Ya, Q2
y X. Eso es lo que me voy a sumar finalmente para obtener Z1. Z1 igual a Q2. Z1 igual a Q2. Era más X, ¿cierto? ¿Está fallando la memoria ahí? Sí, era más X. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Simplemente voy evaluando. Voy a poner, por ejemplo, en rojo lo que tenemos acá, referido al Q2. Así que voy a decir, cuando sea 1, inmediatamente va a ser 1 mi función Z1. ¿Por qué? Porque en realidad recuerden que me basta un 1 para que inmediatamente el Z1 me dé 1. Tengo un 1 ahí, asociado a cuando el Q2 es 1. Ahí hay otro, ¿cierto? Aquí hay otro. Y tenemos todos esos 1. Ahora nos fijamos en los 1 de quién. Nos fijamos en los 1 del X. Así que lo ponemos acá en verde, por ejemplo. Y buscamos los 1. Y el X era 1, por ejemplo, en este intervalo, ¿cierto? Tenemos que era 1 y eso ya está incluido. Acá, por tanto, este intervalo de acá, que ustedes pueden ver ahí, debería ser 1, ¿cierto? Sí, ahí está. Después, ¿dónde más tenemos 1? Tenemos un 1 por acá. Así que esto de acá también va a ser 1 hasta ahí, sí, precisamente. Hasta ahí. Luego tenemos dos 1 más, que serían ese 1 de ahí y ese 1 de por acá, que ya está incluido, de hecho. Así que nos queda un pequeño 1 ahí, ¿cierto? Debido al X. Y lo demás está todo incluido. ¿Qué pasa con los demás? Ahí está la ventaja de este método que les comento yo, que es fijarnos directamente en eso. Ya está listo, ¿cierto? Porque simplemente va a ser 0. Lo pueden comprobar intervalo a intervalo, pero en realidad cuando lo hacen de esta manera es mucho más rápido. ¿Les quedó así? Porque ahora nos quedaría obtener el último, ¿cierto? Que sería el Z2. Y el Z2, recuerden que esto está en la pauta. ¿Qué es lo que es el Z2? Ahí, es el producto de Q2 por I. Q2 por I. Ahí. Y como estamos hablando de un producto, ¿cierto? Que en este caso se obtiene directamente desde la multiplicación del Q2 y el I, yo puedo fijarme en los ceros. Yo sé que inmediatamente cuando el Q2 sea 0, cuando el I sea 0, la función Z2 va a ser 0. Así que mucho más rápido. Partimos. Ya buscamos ahora los ceros de Q2. Lo voy a marcar con este color. Este color de acá. Mira, me quedó medio corrido eso ya, pero era ahí. Ahí. ¿Cierto? Vamos a tener acá un 0. Vamos a tener acá otro 0. Tenemos el 0 acá. Ahí, ¿cierto? Y estamos listos con los ceros de Q2. Nos queda obtener entonces los ceros de quién? Los ceros del I. Que nos fijamos que tiene, de hecho, súper pocos ceros. Tiene este 0 de por acá. Voy a marcar ahí un poquito más. Ahí tiene un 0 al principio, ¿cierto? Y luego tiene un 0 por acá, que lo estoy marcando ahí y ahí. Y vamos a ver si lo hacemos. Pero tengo los cuadros casi del mismo tamaño, así que funciona bien. Ahí, ¿cierto? Sería ese 0 de por acá. Y los demás va a ser simplemente 1, ¿cierto? 1 acá. 1 acá. Creo que era hasta ahí, ¿o no? De hecho, no, llegaba hasta acá. Hasta ahí llegaba, ¿cierto? Porque recuerden que era el 0 de arriba del Q2. Hasta ahí. Hasta ahí. Y para que no nos quede duda, le voy a poner acá las líneas segmentadas. Ahí. Eso es 1, ¿cierto? Y después el último 1 que tenemos acá, en este intervalo. Bueno, en realidad había otro más que se me estaba escapando, pero este de por acá, el final. ¿Sí? ¿Les quedó así? Voy a ver si me quedó así en la pauta. A ver, veamos si me quedó así. Ya tiene ese intervalo, ese pequeño, ¿cierto? Y el otro final. Me parece que quedó así. Sí, está igual. Ahí. ¿Cuál le gusta más? ¿Ese? Está más colorido al menos. ¿Dudas respecto a este problema? Adicional respecto a cómo se realizaba, en lo que respecta a la evaluación misma. Porque como les comento, al menos en este curso siempre nos ha gustado eso, de ser transparente respecto a la misma evaluación.
¿Sí? ¿Alguna duda adicional? Ya, vamos a pasar a... Ahí está la pauta. Recuerden que les comentaba que le vamos a corregir esta parte de acá. Esta parte de acá. Ya, donde falta el 0 en la tabla, ¿cierto? Donde falta el grupo en el mapa. Y le voy a agregar también la solución con los 1, para que esté más completa, ¿ya? Así que esa Profe, sería... Sí, dime. ¿qué va a pasar al final con el curso? Ah, ya. Esa es una buena pregunta. Que no nos dijo. Lo dejé para el final, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué pasa? Les recuerdo también que el curso considera una actividad final que corresponde a una investigación para la cual se genera un informe y un video, ¿cierto? En base al informe mismo. La idea es que el informe sea, contenga toda la información que ustedes investiguen, obviamente acotado al número de páginas que nosotros les dijimos, que me parece que si recuerdo bien, está entre 15 y 25. Y el video sea una versión resumida de eso mismo, que entregue la información de una forma clara, pueden agregar imágenes, video, obviamente de una extensión que corresponda a la extensión misma de su video. Y una vez que ustedes tengan eso listo, también les damos una instancia para que ustedes puedan realizar una subida formativa. ¿Ya? Toda esa información que estoy comentando se encuentra en la unidad 3. Aquí están los temas, están los objetivos, ¿cierto? El registro también de cuáles quedan disponibles. Están las rúbricas de evaluación con todo el detalle respecto a cómo se va a evaluar. Así que para que las lean y chequeen eso. También está el formato de informe en el cual ustedes pueden escribir directamente. Cualquier duda adicional nos pueden consultar en las clases y además yo les voy a dejar un video donde tengo cómo agregar, por ejemplo, las referencias a este formato. Y la subida formativa, que sería para el día lunes 15, es obviamente totalmente opcional. Es solamente si ustedes quieren recibir retroalimentación para así mejorar el producto final, lo pueden hacer. Si no lo quieren, no hay problema. Lo pueden entregar después en la fecha que corresponde a la entrega sumativa, que sería el viernes 26 de junio, donde hay que entregar en realidad las dos cosas, ¿cierto? Y aquí les pedimos en este caso el enlace al video. Y se pide también, claro, en un archivo de texto o Word. ¿Ya? Alguien si quiere subir la diapositiva también lo puede hacer, ¿ya? Y en definitiva, ¿qué vamos a hacer en las clases siguientes? Lo que vamos a hacer es resolver dudas respecto ya sea a los contenidos que se han estado realizando en el curso, en base a los videos que están subidos, ¿cierto? Si quieren, por ejemplo, resolver problemas, nos proponen qué problema resolver y los podemos resolver. Y además también respecto a la investigación. Si tienen alguna duda puntual, algo del formato, ¿ya? O sea, va a ser finalmente un área de consulta. ¿Ya? Eso va a ser. ¿Y dónde están los videos? Por acá. Están todos los videos. Si es que no lo han podido revisar, al menos estoy mostrando yo los de este paralelo. También están hay videos del otro paralelo, así que ustedes tienen a su disposición todos los videos. Están todos publicados, como pueden ver. Tenemos también acá los apuntes que se fueron generando en cada una de las clases. Ahí tenemos el paso por Excel que les comentaba yo. Espero haber resuelto esa duda. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda adicional respecto a alguno de estos temas? Profe, Sí. yo, para la exhibición del curso, ¿Sí? ¿nos regimos por la regla que nos presentó a principio de semestre o por las nuevas reglas de la escuela? Se Con 4 o aplicarían, 5. se aplicarían, perdón, las reglas nuevas de la escuela, así como nosotros les mandamos un mensaje, mira. Acá. Aclaración, pregunta 3. Recordatorio prueba, aumento de fechas disponibles, programación del curso. Tiene una fe de ratas, creo que era porque estaba mal una fecha, ¿no? No sé. ¿Se comenta acá o no se comenta acá? Pero sí, aplica la nota que nos comentaban, creo que era el 4 o 5. Así que todo lo que se le informó respecto a industrial, todo eso se aplica. Ok, gracias. ¿Sí? De nada. Y les recomiendo leer ese mensaje porque ahí se comenta también el tema de las fechas recuperativas. Y una corrección por acá. ¿Qué se dice por acá? Ah, era el horario de la prueba. Ya, pero eso ya se realizó, así que no debería haber más inconveniente. Bueno, quedo atento a cualquier duda, porque al menos revisamos completamente lo que se refiere a la pauta. La vamos a subir una vez cuando agreguemos esa corrección, ¿cierto? Y esa resolución con los unos. Y ahí después, como les digo, las clases siguientes ustedes pueden asistir si tienen dudas. Por lo general no se va a realizar, por decirlo así, una sesión así programada donde tenemos, no sé,
algún contenido por revisar, sino que simplemente vamos a estar a su disposición para resolver las dudas. ¿Qué les recomiendo yo? Si quieren, por ejemplo, ponerse al día, si es que por ahí alguno de ustedes no ha participado en el curso hasta ahora, empiecen a ver los videos y cuando les surjan dudas, no la hacen saber en ese momento, ¿ya? Y si quieren resolver problemas, me dicen también. De hecho, para mí, les comento, es mucho más simple resolver ejercicios que hacer una clase, aunque pueda parecer extraño. Pero resolver ejercicios es simple para uno, porque está acostumbrado a eso. Entonces, todos los que ustedes quieran resolver, me dicen y lo resolvemos, ¿ya? Profe, una consulta. ¿Sí? Dime. Tanto en electrotecnia como electrónica industrial, la prueba como que se hizo en el paro quedó para la misma fecha que era la prueba recuperativa, ¿no? Claro, sí, eso es algo que estoy aplicando en ambos cursos. Que la recuperativa, por ejemplo, que ustedes tendrían que dar de la prueba 1, ya sea en electrotecnia y en este caso electrónica, se va a realizar en la misma fecha. Y si es que alguien por algún motivo tuviera que dar las dos, que espero yo que sean los menos o ojalá ninguno, ¿cierto? Ahí coordinamos directamente. Si es que la da dentro ese mismo día, la da un día antes una, un día después la otra, ¿me entienden? Pero eso ya serían casos bien puntuales. Y obviamente siempre informamos a Pamela respecto a eso, porque consideramos que es lo mínimo que corresponde. Tú das las dos, pero ¿cómo? Ah, porque no diste la del viernes, ¿cierto? Bueno, es uno de los casos puntuales. Pero como les digo, ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Ya? Yo generalmente espero para ver cuántas personas realmente están en esa situación para tratar de coordinarlo en el mismo horario. ¿Ya? Después de eso le mandamos un mensaje, le mandamos un mensaje e informamos a la jefa de docencia para que quede obviamente totalmente formalizado. Ah, ¿no estás en esa situación? Bueno, si es que no hubieran más dudas, entonces, al menos de mi parte sería todo por hoy y les deseo que tengan una buena semana. Espero que tengan mucha energía y ánimo porque yo sé que esta última parte del semestre es dura y con todo lo que ocurrió es aún más difícil y que está ocurriendo incluso todavía, ¿cierto? Esperemos que sea una gran semana. Hay que pensar positivamente. Claro, alguien me comenta que da la prueba 2 de electrotecnia y electrónica. Sí, pero yo siempre me preocupo de que no queden en la misma semana. Por lo mismo, ya tenemos esa experiencia de que buscamos separarlas, ¿ya? Así que espero que estén muy bien. Cualquier duda, ustedes saben, nos pueden escribir o directamente a la consulta, la que sean, ¿ya? Si quieren resolver problemas completos así, me dicen, no hay ningún problema. Así que nos vemos. Chao, profe, Chao, gracias. chao, que estén muy bien.